no trae lo que es una de las cabelleras, ¿no, hermanos? Para ser honesto, aquí creo que se le zafa bien fácil esta parte. Es compatible con las 2.0 y ya le puse lo que es su playera. También le cambié la cabellera esta. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review de este Goku legendario Super Pirañón, porque pues ya le sacaron obviamente su versión económica a legendario Super Saiyan de Tamashii Nations. Y pues vamos a ver qué tal está. Yo ya medio lo abrí, la verdad es que tardé un poquito en subirlo, 2 días, porque pues ahí tuve algún compromiso, pero pues aquí lo tenemos. Si observan, esta pieza es de aproximadamente unos que serán $18 más o menos. Aquí la están viendo, no tiene logos de Tamashii Nations ni Bandai, por lo cual es fácil distinguir lo que es un pirañota. Aquí ven su lateral de la caja. Como ven, está bastante maltratada, y créanme que vino todavía más maltratada en sí. Pero aquí la estamos viendo, tal cual, no tiene nada especial. Solo recuerden siempre, cuando vean este tipo de cajas sin logos de Bandai, de Tamashii al frente, significa que pues obviamente no son originales, al menos no la caja, para que las distingan muy fácilmente. Y en general la calidad de la figura suele ser bastante inferior. Y bueno, aquí vamos a sacarla rápidamente. Este sí trae lo que es un backroom, y pues yo ya sabía, ya la había abierto, como pueden ver. No trae lo que es una de las cabelleras, ¿no, hermanos? Para ser honesto, pues no es algo que yo diga, ay, no manches, como tal cual así, porque pues es una figura bien barata, ¿no? Es de esas que a veces llegan rotas, me han llegado rotas, esta vez me llegó una sin una cabellera. En sí yo puedo quizás hasta meter reclamo y me van a dar la razón, pero ay, pues ¿para qué lo hago? ¿No? Me va a dar más flojera. Aquí lo están viendo qué es lo que incluye. Tal cual, yo lo que quiero ver es comparar un poco los tonos, la calidad y demás. Pero pues así a primera impresión tan mal, digo, si trajera su cabellera, pues creo que no se ve. Aquí lo tenemos aún en su blister. Vaya, los rostros creo que están bastante aceptables dentro de todo. No se ven nada mal las expresiones y demás. Solo, ojo, creo que el mayor detalle sería que el rostro del pirañota es bastante brilloso a comparación del original. Aquí los están viendo. Realmente pues no se ve mal. Aunque por ahí, según habían dicho los chinos, wow, nosotros les corregimos el tono del pecho. Y para ser sincero, lo veo, es que en la cámara no sé por qué, pero se nota un montón. En persona no tanto, pero aquí la diferencia es abismal. Y pues sí se le ve horrible el pecho, para ser honesto, o sea, es muy notorio el cambio de tono. En el original también es un poco notorio, pero mucho menos a mi gusto. Ahí lo están viendo ustedes. Lo que sí es sorprendente es que el molde del cuerpo ahora sí es 3.0. Me refiero al sistema de piernas y todo. Ya lo implementaron tal cual, o sea, sí lo clonaron bastante bien, para ser honesto, ¿no? Igual y ahorita lo medio desarmamos. Pero pues los rostros ahí ustedes los van a estar viendo. Y también quiero que puedan comparar esto que es el pirañota con el original. Pues no está nada mal. O sea, digo, para pensar que es una de esas super pirañotas que antes se veían como el Nyohan, por ejemplo, este está muy decente. También, ojo, el detalle es que ahorita las de Bandai están, digamos que bastante económicas, ¿no? Realmente no están muy caras. Y si me dices, ¿me conviene el piraña y así? Pues yo diría que no, vete por la original, obvia y claramente. Pero dentro de todo, a ver, si medio checamos esta piraña, veremos lo que es su movilidad, en sí su calidad, pues creo que no está nada mal. Aquí yo ya medio la moví, la verdad es que por ejemplo aquí creo que se le zafa bien fácil esta parte. Habría que engrosar, por ejemplo, vean todo esto, o sea, así no se me haría nada raro que muchas figuras vinieran así. Aquí están viendo todos estos detalles. Esto se pone y se quita bastante fácil. Sería cuestión quizá de engrosar con cola loca, pero de primera yo creo que muchos deben de venir así. Ojo, también dentro de lo malo está lo bueno, que es el que no se rompe, ¿no? O sea, si bien se está zafando con una facilidad asombrosa, al menos no se está pues rompiendo, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Ojo que estoy viendo aquí, no abre bien porque esta parte no es de plástico suave, contrario a lo que es el de Bandai, que esta parte es suave y sí permite la apertura. Vean, o sea, se flexiona y wow, súper fácil, pero este pirañota no lo va a permitir. Tiene una pésima movilidad, o sea, copió
lo que es el diseño. Bueno, aquí ya pudo, pero tienes que como que hacer que esta parte entre en lo que sería el como calzoncillo. Ahí ya, ahora sí se pudo. Pero ustedes vieron que intenté con la otra y pues es estarle buscando el modo, ¿no? Pero tal cual pues no es tan, bueno, tan sencillo o tan accesible como el original. Pero pues fíjense que dentro de todo se zafa y demás, pero pues no se ha roto. Algo que me llama la atención es el joint, es diferente obviamente a este. A ver, aquí están viendo, de este lado vamos a tener el Bandai, del otro el Pirañota. Y pues, a ver, veamos si es compatible con este rápidamente. Según yo le va a quedarse, le queda flojo. No sé si es 2.0 en realidad, pero aquí por ejemplo este no debería ni de entrar aquí. A ver, vamos a intentarlo con cuidado. No entra. Sale, o sea, ahí medio está sobrepuesto, pero no. Otra cuestión que creo sí mejoraron un tanto, o sea, un poquito, es la parte del cuello. Ahorita estoy armando estos dos rápidamente. Se ponen y se quitan fácil las cabezas. Pero esa parte pues sí, creo que hay que darle un poco de crédito. Está floja la cabeza ya. Pero sí mejoró un tanto, ¿no? La parte del cuello, estos dos tonos en el pecho están horribles, marcadísimos. Pero pues no está mal, o sea, ese es un ligero detalle mejorado muy bueno. A mí sí me gusta. Dime en comentarios tú cómo lo ves. Incluso de acá se ve un poco cuellón. Ya de lo demás creo que se ve bastante decente la proporción. ¿Qué es el resto de accesorios? Pues el Kamehameha ni lo pienso armar. La verdad es que a mí se me hacen una basura de estos. No me gustan. Trae su cambio de copete. Nos hace falta la cabellera. Trae sus 3 rostros adicionales. Ahí está el tercero. Sus cambios de mano. Vaya, en general pues la pieza yo creo que no está mal. No sé qué tanto te podría servir para repuestos, porque no... Para empezar, no sabemos si es 100% compatible. Por ejemplo, ya vimos que el pin de la cabeza no sería compatible con las 3.0. No sé si sea compatible con las 2.0. Es probable, sí. Es compatible con las 2.0 y vean, o sea, ustedes lo van a poder poner directo en sus cabezas 2.0, lo cual se me hace muy bueno y ojo que tan mal no se ve. De hecho, si le pusiéramos la playerita de nuestro amigo Spirit Custom, creo que levantaría bastante esta pieza, ¿eh? Ahorita al final lo vamos a probar a ver qué tal, pero no, creo que no le entró bien la cabeza, a ver. Ya, ahora sí creo que le entró bien y se ve chistoso, ¿no? Como que una cabecita y un cuerpezote. Pero pues al final vamos a ver qué tal se ve con la playera de nuestro amigo Spirit Custom. Creo que va a lucir bastante bien. Esta pierna ya quedó flojísima de estarla articulando un poco. Este es el problema de las pirañotas, hermanos. O sea, sí tienen una calidad pues para llorar, ¿no? Eso se los recalco muchísimo. También, eso sí, si tú te dedicas al custom y demás, no dudo esta figura te llame mucho la atención y te pueda servir incluso. De hecho, yo quiero usar los rostros para intentar ver si puedo armar unos de Bardock como hizo nuestro amigo AJ Custom. Estaría padre, digo, al menos intentarlo y no echar a perder unos originales. Eso a mí me llama la atención, incluso hasta me puede resultar un poco entretenido, divertido, ¿no? Pero vamos a ver qué tal se mueve. Nos vamos a ir rápido con su movilidad, cabeza arriba abajo, el rostro está más flojo que nada, o sea, con tantito movimiento, vean, se le cae lo que le sigue de horrible, ¿vale? O sea, que si el Bandai se le zafa fácil al doble triple, lo que sí es que tiene muy buen rango, siempre y cuando le vuelvas a ajustar lo que es el rostro, los hombros, a ver... No, sí disloca, o sea, creo que sí le copió bien el diseño en esa parte. Aquí con mucho cuidado lo giro porque si le mueves tantito, pum, se zafa fácil, muy fácilmente. La mariposa, ok, esto sí, ¿no? De hecho, quizás si hubiese estado más apretado podría sacar la articulación, pero como no, pues ahí ustedes van a estar viendo que prácticamente es nula la articulación de mariposa. Por otro lado, vean el rango que tiene. Aquí se le zafa. Les digo que esto de verdad se zafa, pero horrible, horrible. Ahí vean el rango. Realmente es bueno el rango. O sea, el que pueda cruzar bien los brazos y sin estar casi usando las mariposas es muy bueno. Un detalle que les menciono y se me olvidó decir es que los joints que trae son naranjas, ¿vale? También en los pies. Pero pues ahí ustedes lo están viendo, lo que es bíceps, tríceps, esto viene apretado según yo. Ahí sí giró, pero creo que tronaba, a ver. Ok, ahí lo escuchan. Ok, viene muy apretado de esa parte, desafortunadamente. El codo doblemente articulado, igual apretado.
Mientras no se rompa está bien, pero quizá a alguien se le rompe. Esta muñeca ya se nos zafó, pero pues en sí está bien, gira en 360. Algo que recalco es que sus como muñequeras no son de goma y están pegadas. La parte del torso, ok, no, pues está bastante limitada a comparación, ya se zafó. De hecho, pues sí, no es mucho su rango, ahí lo tienen, si lo empiezas a forzar, pues se te va a zafar. Su cinturón tampoco es de goma suave, este es plástico rígido, lo cual pues sí le resta mucho a mi punto de vista. Aquí se mueve de forma decente, las piernas, ya lo mencioné, tienes que meter esto para que pueda flexionar, más bien abrir bien el compás. Rota sobre su propio eje un tanto, no está mal, la rodilla doblemente articulada, ahí se le ve todo el metal, pero pues dentro de todo está decente, el tobillo en 360 y la punta. Lo que es la parte de la escala realmente creo que están iguales, en sí tal cual pues son un Goku chaparro ambos, ¿no? Ligeramente con más cuello el pirañota, pero todo lo demás creo que es idéntico, lo cual dentro de todo se me hace bueno. Fíjense que la figura no se me hace mala particularmente, de hecho debo reconocer que se han mejorado muchísimo estos pirañotas que antes no servían prácticamente para nada, quizá para prácticas en el custom, pero dentro de todo este me agrada. Yo creo que en definitiva lo mejor sería la parte de los rostros, ¿no? Porque neta, tú no crees que sea de una figura tan económica, a mi gusto, les repito, antes veíamos al Ñegueta, al Ñohan, y ahora ver ya este Goku Legendary, obviamente sí es inferior a Bandai, claramente, o sea, si tú ves uno al lado del otro, de inmediato sabrás cuál es el original, pero ojo, malos no se ven, y si les quieres hacer custom o demás, creo que son una excelente alternativa. Ahora sí, aquí ya le puse lo que es su playera, también le cambié la cabellera, esta de Black Hole Toys con rostro de Fen, que me encanta, la verdad se ve muy bien, de hecho así tal cual armadito y demás, si tú no quieres sacrificar un legendario oficial para ponerle la playera y demás, creo que esta es una muy buena alternativa. Ya viéndolo así tal cual, honestamente se ve hermoso, increíble, tiene problemas de estabilidad, se los debo de aclarar, ahí ya medio quedó bien, pero la verdad así tal cual creo que se ve bastante interesante esta figura de Goku Super Pirañota, sobre todo pensando que es tan económico, ¿no? Lo que sí es que ahí vemos sus joints de otro color, también en los pies, pero la playera creo que le queda a la perfección, y lo que sí es que para posarlo, moverle los hombros, se les van a estar zafe y zafe desafortunadamente. Pero dentro de todo se ve bastante bien. Aquí se le viene hasta el joint porque entra algo apretado en las figuras, bueno, más bien en las cabezas 2.0. También, por ejemplo, si le pusiéramos una de Goku base, no se ve nada mal. Pero dentro de todo, vaya, por su costo yo la calificaría en lo que es un 7. No es para todos, evidentemente. Creo que es para quienes les gusta el custom o las variantes. Pero para tenerla en tu colección principal o como figura principal más bien, yo creo que sí queda algo a deber. Porque les repito, en mi caso vino hasta sin una cabellera. No sé qué tan común sea eso, pero quizá de 10 que he pedido me han llegado 3 mal. Una rota, una medio rota, una con un faltante importante, a veces con rostros repetidos. Creo que es bastante común, hermanos, pero lo que sí es que esta pues ya te incluye un adaptador para cabelleras 2.0, lo cual es muy bueno, y ya puesta digamos en el display no se va a notar tantísimo, ¿no? O sea, ya con otra cabellera, les repito, para usarla para algo más está bastante bien. Dime a ti qué te parece, ¿la comprarías? ¿Se te hace un desperdicio? ¿Crees que pudo ser mejor o simplemente se te hace dinero tirado a la basura? Te leo, por favor. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campana. Por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.